Buenas noches, ¿cómo estamos? En breve vamos a ir arrancando, ¿sí? Cuéntenme cómo van, si hay alguna duda o pregunta, déjenla en el chat y en breve la podemos ir retomando, ¿sí? Bueno, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches a los últimos que se fueron uniendo, ¿cómo están? Hoy van a ver que mi cámara está apagada a los fines de optimizar un poco el recurso, ¿sí? Porque sigo con algunos problemas en la conexión, pero eso no nos va a impedir trabajar, ¿sí? Recuerden que hoy tenemos la corrección, ¿sí? Tenemos algunas actividades escogidas al azar respecto de lo que fue estructura, ¿sí? De la organización y jerarquía y coordinación del trabajo, ¿sí? Que algunos de ustedes ya dejaron esa actividad en el Padlet. ¿M? Les recuerdo que ya está corriendo también el tiempo de entrega de la actividad 3, ¿sí? Hasta el jueves próximo, que es la actividad de actos lingüísticos y la van a encontrar también en la carpeta de Drive, ¿sí? Hoy particularmente, antes de la corrección, que es algo que va a acontecer en el segundo bloque, ¿sí? Más que corrección, supervisión o para ver cómo andan con las cuestiones teóricas, ¿sí? Tenemos para trabajar ya lo que es clase número 13, ¿sí? Es decir que nos vamos a empezar a meter con un concepto sumamente interesante, importante y que hoy en día se labura mucho y creo que también se va a seguir laburando un montón a futuro, que es la cultura organizacional, ¿sí? Por eso ustedes veían hoy en la plaquita que yo ya se los voy a volver a poner, les comentaba allí, más o menos, ¿sí? ¿Cuáles eran los elementos, ¿sí? De la cultura organizacional? Esto lo estuvimos trabajando la otra vez cuando vimos políticas, ¿sí? Recuerden que
la gestión del conocimiento, en tanto política del capital humano, implicaba, ¿sí?, la asimilación de información por parte de las organizaciones y que esta manera que tienen las organizaciones de obtener esa información no es más que a través de la interacción de las personas que trabajan en ellas, ¿sí? Esta interacción es en base a sus conocimientos, en principios, es decir, a las competencias y a las habilidades que tengan, y en base también a la manera en cómo interaccionan, es decir, según la inteligencia emocional, ¿sí? Habíamos dicho que a esto se lo llamaba memoria corporativa y que esta memoria corporativa tenía un elemento que era físico, conformado por los almacenamientos de datos, ¿sí? Y un componente intelectual. Y acá es donde vamos a retomar un poco lo que veíamos respecto de la cultura, ¿sí? El componente intelectual tiene que ver, ¿sí?, de esta memoria corporativa que tendrá cada organización, tendrá que ver con la manera, ¿sí?, en que las personas llevan adelante allí su trabajo, ¿m? Que es una manera muy única, ¿sí?, muy especial. ¿M? Retomamos también algunas de las nociones que solíamos ver por allá por las clases 1 y 2, ¿sí?, respecto de que las organizaciones no son entes estáticos, ¿sí? Dijimos que no son, o al menos durante mucho tiempo no pueden permanecer como sistemas cerrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque las organizaciones están vivas, ¿sí? Están vivas, son sistemas abiertos, son dinámicas, ¿sí? Vamos a agregarle algunas cuestiones más. Tienen una personalidad, ¿sí? Tienen objetivos, pasan por algún que otro ciclo, ¿sí? Tienen normas y también tienen su propia historia. ¿M? Y todo esto, ¿sí?, se va a relacionar con la cultura, ¿sí? Fíjense que acá, donde tenemos el componente de rituales y rutinas, justamente hablamos de esto, de que hay historias, hay mitos, hay anécdotas, ¿sí? Quiere decir que se comenta o se sabe cómo surgieron las organizaciones, ¿sí?, cuáles fueron sus bases, qué anécdotas existen, ¿sí? Si uno consultara a alguno de los miembros más antiguos de las organizaciones, se encontraría con alguna que otra anécdota, ¿sí?, de gran relevancia. La cultura particularmente es este elemento, ¿sí?, que nos permite entender, ¿sí?, pero a la vez nos permite direccionar a las organizaciones desde otra óptica, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir acá cultura organizacional? Básicamente como una forma de pensar y de hacer que tenemos, ¿sí? Y que puede ser compartida en mayor o en menor medida, ¿sí?, por los miembros de la organización. ¿M? La cultura refleja, ¿sí?, se refleja en las estructuras, se refleja en los sistemas, se refleja en la estrategia organizacional, ¿sí?, y también en toda política del capital humano que nosotros tengamos que esbozar, ¿sí?, desde el área de recursos humanos. Todo tiene que estar alineado, no solo a la estrategia organizacional, sino también a cierto sentido de cultura, es decir, tiene que estar relacionado con ese modo tan particular de hacer las cosas que tenemos aquí, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que yo también les comentaba desde que empezamos a trabajar cultura es que cada organización a modo de huella digital es única, ¿sí? Así como no hay dos huellas digitales que son iguales, no hay dos organizaciones que sean totalmente iguales, ¿sí? Básicamente lo que define la cultura es un ser y un hacer, que es diferente, ¿sí?, en cada organización. Yo siempre les digo que esto se va a ver mucho más cuando hagamos análisis y descripción de puesto en el mes 2 de cursado, ¿no? Pero yo siempre les digo que puede haber dos empresas, no sé, que fabriquen pinceles, ¿sí? Ahora, si ustedes van a una y luego a la otra a trabajar, se van a dar cuenta de que el ambiente es distinto, de que las cosas se hacen de una manera distinta, de que quizás el sistema es distinto y quizás también hasta la paga resulta distinto, ¿sí? Y quizás también hasta los beneficios son distintos. Esto es en base a la cultura que cada una de ellas tenga, ¿sí?
¿Por qué estudiamos la cultura organizacional nosotros acá? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, básicamente porque conocer el tipo de cultura, ¿sí?, que tiene la organización nos va a llevar directamente a conocer los valores y las normas, ¿sí?, que las orientan, ¿sí?, que orientan a la organización y que orientan a los individuos que trabajan allí, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que también conocer y entender la cultura nos va a proveer de un panorama bastante general para poder intervenir, ¿sí? Hoy en día, cuando surgen algunos problemas en las organizaciones, una de las primeras cuestiones, ¿sí?, que también surgieron en las encuestas que ustedes hicieron sobre el modelo de gestión, es poder empezar a reconocer, ¿sí?, que muchas veces esos problemas surgen a partir de la cultura que se instaura, ¿sí?, y que queda fijada, ¿m? Y que muchas veces termina quedando como desacorde a los valores que tienen las personas que allí trabajan, ¿sí? Por eso vamos a ver también más adelante, cuando veamos el proceso de reclutamiento y selección, lo importante que es que los valores de, el reclutado, ¿sí?, coincidan, ¿sí?, preferentemente con los valores de la cultura organizacional, ¿m? A los fines también de poder alinear y de generar identidad, ¿sí? Pero a lo que iba es que conociendo la cultura uno puede ya empezar a tener algunas ideas cuando, por ejemplo, se presenta algún problema, ¿sí?, sobre cómo intervenir. Muchas veces hay que ajustar algunas cuestiones de la cultura, ¿sí?, o empezar, por ejemplo, a generar procesos de reclutamiento y selección un poco más acorde, ¿sí?, a esta cultura que nosotros planteemos. La cultura tiene algunas funciones, ¿sí? Es decir, no es que existe porque sí y no es que nosotros la vamos a nombrar acá porque sí, sino porque tiene funciones y porque nosotros vamos a trabajar con alguna de esas funciones, ¿sí?, a los fines de diagnóstico y de intervención. Algunas de las funciones que tiene la cultura son las funciones de definir una frontera, ¿sí?, qué es lo que hacemos acá adentro y cómo lo hacemos acá. Transmitir identidad, ¿sí?, es decir, que los miembros de la organización en algún momento van a sentir, ¿sí?, que estas ideas y estos valores son partes de su propio ser, ¿sí? También algo muy bueno que tiene es que genera compromisos, ¿sí? Es decir, genera cierto compromiso con la tarea, ¿sí?, a realizar. Y otra cuestión muy importante es que guía, ¿sí?, a la vez que modela las actitudes de los empleados, ¿sí? Es decir, que uno también puede pensar que sirve como un mecanismo de control, ¿sí? Por eso ustedes ven acá, ¿sí?, como uno de los elementos los sistemas de control. Y la cuestión de la identidad, ¿sí?, en la organización, valores de la empresa, misión, visión, y en relación a lo que se sucede adentro y afuera, ¿sí?, pero más que nada lo que sucede adentro en relación al control, ¿sí? Este, esta guía, ¿sí?, que es la cultura, que nos va a permitir también modelar actitudes y conducta de los empleados, puede estar totalmente en sintonía con los programas de modificación conductual, ¿sí?, en tanto política del capital humano que vimos hace un par de clases atrás. Es importante, ¿sí?, y esto es una cuestión que hay que resaltar, una vez que uno ha podido identificar una cultura, ¿sí?, un ser, una manera de ser y una manera de hacer con determinados valores de trasfondo en una organización, es importante que una vez que esto se pudo leer y se identificó, nosotros podamos mantenerlo, ¿sí? Es importante que si la existencia, ¿sí?, de esta cultura se pudo identificar, la podamos mantener, ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos hasta acá? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si en un lugar de trabajo es como mala la cultura que se tiene o como que está mal vista o como que hacen las cosas mal, ¿se tiene que seguir manteniendo como para que vos le sirvas a esa organización o qué se hace?
Bueno, ahí hay dos cuestiones. En principio, ¿sí? Habría que ver a qué uno le llama mala cultura, ¿sí? Eso en primer lugar. Y respecto de si uno tiene que quedarse o no tiene que quedarse, ¿sí? Eso siempre va a depender de uno. Lo que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Como para también estar en sintonía con todo esto y yo creo que se va a comprender mejor, es que muchas veces nosotros, por malos procesos de selección, ¿sí? Vamos a parar a lugares que no concuerdan con nuestros valores, que no concuerdan con nuestras metas personales, que no concuerdan con nuestras capacidades, ¿sí? De desarrollo y potencialidades de desarrollo, y vamos a parar ahí por alguna cuestión X en la vida, ¿sí? Que puede ser necesidad de dinero, que puede ser necesidad de un trabajo por el trabajo en sí, que puede ser lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Pero eso es un elemento personal de uno, ¿sí? Lo que vamos a encontrar muchas veces es que cuando este elemento personal de uno es incompatible con los valores que presenta la cultura de las organizaciones, vamos a empezar a tener problemas, ¿sí? Entonces, si el problema está planteado desde el lado de la persona, es importante, que ya lo vamos a trabajar también cuando veamos el apartado de Curriculum Vitae, realizar un FODA, ¿sí? Para poder conocerme un poco yo, ¿sí? Y saber a dónde uno tendría que aspirar en todo caso, ¿sí? O a dónde podríamos llegar a encontrar nuestro lugarcito en el mundo en términos laborales. Y si el problema es de la cultura de la organización, bueno, también hay buenas noticias porque para eso trabajamos nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la cultura es pésima, ¿sí? Y nosotros pudimos identificar que todos estos elementos que incluyen la cultura están mal desarrollados, ¿sí? Uno puede empezar a direccionar intervenciones, el área de recursos humanos o la persona contratada encargada, ¿sí? De recursos humanos, puede empezar a redireccionar la cultura, ¿sí? La cultura no es 100% modificable, esto lo quiero dejar en claro, pero ¿por qué? Porque está basada en valores de las personas que crearon el lugar. Pero sí hay un espacio, ¿sí? Que nos puede permitir una lectura y una pequeña modificación en algunos aspectos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que poder encontrar, ¿sí? Tenemos que poder encontrar esa grieta, ¿sí? Que nos permita ver una luz, ¿sí? Al final y que nos ayude a modificar aquellos elementos que hacen, ¿sí? Que la cultura no esté funcionando positivamente. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos erradicar, una vez que hemos identificado ciertos componentes y valores de la cultura, no podemos desterrarla y erradicarla, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es empezar a escuchar cuál es el discurso que hay detrás, ¿sí? Después yo a ustedes les hago leer, ya se van a dar cuenta, la cultura organizacional de Nestlé, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo allí cuáles son los valores que predominan, ¿sí? Y los podamos comentar. Pero lo que quiero decir es que podemos introducir algunos cambios, ¿sí? De todos modos va a depender siempre de la empresa, del tamaño, de ver si el problema cultural lo tiene la empresa o de ver si el problema con la cultura lo tiene uno, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Mm? Cuando yo les haga leer la cultura de Nestlé, ¿sí? A ustedes les va a pasar algo que también les va a pasar cuando empiecen a trabajar, y que es lo siguiente: la gente no les va a decir en la entrevista, mi cultura es tal y tal y tal y tal, ¿sí? Lo que va a aparecer en el discurso de la gente son una serie de valores y principios que ustedes van a tener que estar muy atentos de pescar, ¿sí? Y de escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque esos son los componentes de la cultura, son los componentes que guían, ¿sí? El ser, el hacer, la misión y la visión de las empresas. ¿Mm? Bien, ¿quedó más o menos claro? Esto se va a ir aclarando de todos modos después, más adelante, con otros temas enlazados. Sí, sí, quedó claro. Bien. Yo me Bueno, refería más a en dónde podíamos intervenir, pero igual quedó claro.
Sí, claro, pueden intervenir sobre la cultura, ¿sí? Una vez que Claro, hayan escuchado qué es lo que pasa, ¿sí? Uno puede decir, a ver, por ejemplo, ¿no? Eh, yo escuchaba el otro día que alguien me comentaba, ¿no? Que me subí a un Uber en realidad y fue en un Uber, ¿sí? Y el que conducía el Uber me comentaba que él antes era remisero, ¿sí? Entonces cuando yo le pregunto, ay, ¿por qué antes? ¿Qué pasó? El tipo me dice, bueno, la empresa para la que yo trabajaba era una empresa cuyo dueño, ¿sí? Quien encarnaba en algún punto la figura del líder, tenía una manera muy austera de trabajar, ¿sí? Y un modelo bastante tradicional de llevar adelante la empresa, ¿m? Que no permitía, por ejemplo, la digitalización de la remisería, ¿sí? Es decir, no quería que los turnos o que los remises fueran pedidos por aplicaciones, ni por WhatsApp, ni por nada que ver con eso, ¿sí? Entonces me dijo el tipo, la empresa terminó quebrando hace poco. ¿M? Y nos ofrecieron si nos queríamos cambiar a otra empresa o si queríamos trabajar con Uber, que podíamos hacerlo de última, nos podíamos retirar y trabajar con Uber. Entonces yo me vine a trabajar con Uber, ¿sí? Eh, ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿O qué les dice esto respecto de esa cultura? yo creo que claramente el señor se vio en un lugar donde no podía modificar nada Ajá, porque él era el empleado, ajá, entonces bueno, decidió irse y hacer su propio emprendimiento de Uber, que digamos. bien. Pero él ahí, fíjense que me dio un dato interesante. Él me dijo, el dueño tenía una manera de concebir nuestro trabajo, ¿sí? Que era una manera muy austera y muy tradicional. ¿M? Es decir, al señor le gustaba que el remis sea pedido por teléfono, ¿sí? O sea parado en la calle, como a la antigua, ¿sí? Eso es un valor, son valores y son principios respecto de cómo se tiene que llevar adelante el trabajo. ¿Qué pasa cuando esos valores y esos principios son puestos en jaque? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nos atropella una era, que es la era de la digitalización de las cosas, y nosotros no podemos flexibilizar la cultura, no podemos flexibilizar el ser y el hacer? Bueno, va a pasar, ¿sí? En principio que vamos a empezar a tener problemas, porque algunos de nuestros empleados probablemente se van a ir, ¿sí? Y en el peor de los casos le van a pasar lo mismo que le pasó a este hombre que se fundió, ¿sí? Y tuvo que dar opciones a elegir. ¿Mm? Entonces, fíjense, si él viene y les dice esto a ustedes en una entrevista, ¿sí? Ustedes tienen la posibilidad ahí de entrar a intervenir para modificar un poco la cultura, ¿sí? Pero para modificar esa cultura, ustedes primero tienen que trabajar con las ideas que tiene él respecto de lo digital, ¿sí? Es decir, porque uno puede tener una concepción tradicional del trabajo, ¿sí? Pero esto no significa que eso tenga que afectar todo lo que a uno lo rodea, ¿sí? Uno puede también tomar distancia y decir, bueno, capaz que lo digital no me gusta, pero como estoy en mi trabajo, ¿sí? Me tengo que adaptar. Pero después cuando salga de mi trabajo, a mí ya esto no me interpela, ¿sí? Fíjense que el trabajo es escuchar qué valores predominan para poder pescar la cultura, ¿sí? Porque el tipo, si no se hubiera fundido y hubiese sido un poco más vivo, podría haber dicho, no, acá en la empresa siempre estuvo todo bien, nosotros los remiseros también estamos bien, la verdad que nuestro jefe ahora implementó un sistema para que ustedes puedan pedir por la aplicación, me podría haber dicho, ¿te bajaste la aplicación? ¿Viste que es mucho más sencilla? ¿Te parece que funciona bien? Capaz que sale un poco más caro, pero el servicio es excelente porque te guarda la ubicación, te guarda mis datos, ¿sí? En cambio, no fue eso lo que pasó. ¿Sí? Fíjense que son dos panoramas totalmente distintos y traigo este ejemplo porque a muchas empresas tradicionales esto ahora les está pasando, ¿eh? No es nada ajeno a la realidad. ¿Mm? Bien, eh, decíamos entonces, antes de terminar de este primer momento, que la cultura tiene algunas características que son principales.
y en principio, ¿sí? Que le da identidad a sus miembros, ¿sí? Que pone mucho énfasis en el grupo, es decir, en el nosotros, ¿sí? Por lo tanto tiene un enfoque en las personas, ¿sí? Obviamente también un enfoque hacia un sistema abierto, porque las organizaciones, más que claro con este ejemplo también del taxista, son sistemas abiertos, ¿sí? A ver, hay una afuera, que es la digitalización constante de las cosas, que te está golpeando la puerta y que lo tenés que dejar pasar, ¿sí? Y algo de acá adentro tiene que salir también para afuera. Y otra de las cuestiones muy interesantes que tiene la cultura es que también le da mucha tolerancia a los riesgos, ¿sí? Nos volvemos más fuertes en términos de grupos y de equipos y de organización cuando sabemos cuáles son los valores que perseguimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Van a encontrar en el cuadernillo también que hay dos tipos de cultura. Una predominante, ¿sí? Que es la que comparten la mayoría de las personas que están en la organización, y lo que llamamos subculturas, ¿sí? Que son como mini culturitas dentro de la organización, ¿sí? Que reflejan experiencias de los miembros. Ustedes van a ver que hay grandes organizaciones con principios al cual adhiere la mayoría, y van a ver que hay departamentos, como por ejemplo el departamento de ventas, que puede a su vez tener su propia cultura, y esto es una subcultura, ¿sí? Eh, Obviamente que también la cultura puede ser tomada a modo objetivo, ¿sí? En tanto los orígenes de la empresa y sus fundadores, ¿sí? Y subjetivos en relación a los valores compartidos, es decir, cómo pensamos acá, cómo creemos acá, cómo interpretamos acá y cómo nos ven, ¿sí? Lisa y llanamente. Eh, Bien, yo les voy a poner otra analogía después del break también para que sigamos pensando un poco la cultura, pero habíamos estado viendo antes de esto comunicación también, ¿sí? ¿Creen que cultura y comunicación se relacionan de alguna manera? No escuché bien, profe. Si creen que cultura y comunicación se relacionan de alguna manera y de qué manera. Sí, claro, dicen por ahí en el chat. Yo creo que se relaciona, no sabía decirte bien de qué manera, profe, pero yo creería que se relaciona un poco. Bien, sí, claro. Acá todo lo que vamos a ver se relaciona, ¿sí? En el sentido de que la comunicación, ¿sí? Es más abierta y los mensajes son mucho más claros, ¿m? Cuando la cultura es reconocida y está bien integrada, ¿sí? Básicamente por eso. Con respecto a lo de la comunicación, habíamos dicho que la comunicación en la organización era nuestro puente. Y bueno, cuando falla pasan un montón de problemas que se pueden desencadenar en base a no cumplir con la cultura o los valores de la empresa o de la organización. Totalmente, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos bien entonces, me parece. ¿Qué les parece? Ahí estoy yendo al chat. Sí, es la forma de transmitirla, dice Miri. Sí, claro, dice Andrés. Exacto, ¿sí? La comunicación nos va a ayudar también a transmitir y a generar la identidad de los miembros, ¿sí? Y por qué no también a atraer nuevos talentos en relación a los valores que tiene nuestra cultura, ¿sí? Hace un tiempo tenía un colega que trabajaba para una sede, ¿sí? De una empresa internacional, este, que era de Finlandia, ¿sí? La base estaba en Finlandia y la sede estaba acá en Santa Fe, ¿sí? Y la pequeña empresa debe seguir funcionando, se llamaba Moca, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es Moca? No, profe, ni idea. ¿No?
¿Un gusto de café? Claro, el Exacto. café. Es café, por supuesto, es café. Fíjense el nombre, ¿sí? El nombre era moca. ¿Qué es moca? Bueno, un tipo de café. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que trabajaba moca en relación a la cultura? ¿Cómo se imaginan? ¿Qué modo de ser y hacer puede llegar a tener un lugar que se llame moca? Dándoles café. Tomando café, por supuesto, sí, sin duda que había dispensers de café, sí, sin duda. ¿Cómo más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Brindando información sobre el café o sobre algo de eso. No, no trabajaban necesariamente para una cuestión de café, pero el café era, sí, como el reflejo, la imagen de marca, ¿sí? Reflejando a su vez un estilo, reflejando una cultura, ¿sí? Y ellos eran, lo que hacían era hacer una agencia digital creativa, ¿sí? Hacían proyectos, creativos para fuera del país, ¿m? Diseños de páginas web, diseños de aplicaciones, ¿sí? Em, y justamente el lema decía, el buen diseño es un buen negocio, ¿sí? Y había como toda una cuestión refinada de trabajo muy light, ¿sí? Porque trabajaban remoto, tomando café, ¿sí? Cafecito por ahí, sé de Finlandia, cafecito por acá, sé de Santa Fe, cafecito por el team de Buenos Aires, ¿sí? Diferentes partes del mundo unidas por una pasión, ¿sí? Por la pasión por el café. Y siempre con esta cultura, ¿no? De que el trabajo era bien realizado, ¿sí? Pero también con este plus del estar tranqui, tomando un café, ¿sí? Sin apuros, con atención al detalle, ¿sí? Y eso hacía cultura. Y una de las políticas más interesantes que tenía Moca para la motivación también era que en cada cierre de proyecto se iban a una quinta, ¿sí? A festejar. Entonces se iban todo un fin de semana de festejo donde se realizaban dinámicas, sorteos y un montón de cosas, ¿sí? Que tenían que ver con también celebrar los cierres y los logros, ¿sí? De proyectos. Entonces, obviamente, fíjense cómo eso, si ese tipo de cultura puede reflejar también maneras de trabajar, ¿sí? Cómo desde la marca ya se puede reflejar una manera de trabajo, ¿sí? Y cómo esa manera de trabajo se refleja también a los trabajadores, ¿sí? Gente muy tranqui, en pijama, tomando un café, ¿sí? Desde cualquiera de las sedes, celebrando los fines de semana, sin que eso signifique que no trabajaran, porque por supuesto que trabajaban y trabajaban muy bien, ¿sí? Quiero trabajar ahí. Todos queremos trabajar ahí. Igual mi colega ya no está trabajando ahí porque entiendo que se habían tomado un descanso, pero sí tuvieron unos años bastante productivos. Bien, entonces, fin de la parte 1, ¿sí? Finalización de la parte 1. En breve nos vamos a encontrar en el link de la parte 2 para trabajar un poquito, ¿sí? Sobre las correcciones de la actividad del señor Miguel, ¿sí? Así que si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que haya quedado de esto de cultura, guárdelo para dentro de 5 minutos, ¿m? Y ahí lo vamos a ir revisando, ¿sí? Nos vamos lentamente al break.